Salvo, abogada, y invitamos también a Marcelo Chiaramella, que nos iluminen en dos líneas, ¿no? Esto de lo jurídico, de lo constitucional, de lo político que está detrás de todo esto, y también en lo social y en lo pastoral. Así que, sin más, y agradeciéndole de vuelta la presencia y la aceptación de animar este espacio, le pedimos a Natalia que en todo caso amplíe su presentación, que lo mío fue muy escueto, pero en YouTube sale 200.000 veces y todas las charlas son muy buenas, todos los enfoques que da, así que diga algo sobre sí y después nos ilumine sobre este tema. Muchas gracias. Sería bueno que apaguen los micrófonos. Bueno, muchas gracias, Marcos. Para mí es un verdadero placer poder estar hablando con ustedes con respecto a este tema que es muy importante. La verdad no requiero más presentación, soy Natalia Salvo, hace muchos años que soy docente universitaria, me gusta hablar mucho del derecho desde su legitimidad, me parece muy importante y creo que estamos en un punto histórico de inflexión para reformular lo que todos y todas pensamos acerca de qué es el derecho, para qué sirve, y del mismo modo, para qué está el Poder Judicial. Me parece también importante, porque muchas veces estos temas se consideran no tan trascendentes, no tan importantes, y sobre todo están sustraídos de lo que se considera una aristocracia jurídica, gente preparada. La verdad yo tengo una concepción totalmente contraria, porque el derecho es un conjunto de normas que justamente está destinado a regir la convivencia de las personas. Si tengo mala señal me avisan porque veo de conectarme de otra forma. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Acá me dice una leyenda de los recursos son deficientes, pero bueno, ustedes me avisan. Entonces, me parece importante, en un momento de una gran crisis del Poder Judicial, y por qué no también del derecho, poder hacernos estas preguntas y estos interrogantes. Y las verdaderas soluciones, desde mi punto de vista, son siempre construidas colectivamente y de manera federal, que sabrán bien que no es lo que sucede con estas temáticas. Entonces es muy importante esta labor, por eso me entusiasmé mucho cuando me convocaron, porque tenemos un Poder Judicial, en primer lugar, que es un poder que es el único que no se democratizó después de la última dictadura cívico-militar, y que la Constitución Nacional le asigna un rol muy importante, que es el de administrar justicia, interpretar y aplicar las leyes que se generan a través del Congreso, que es el órgano que por el famoso Estado de Derecho, la famosa República, tiene la facultad constitucional de dictar las leyes que van a surgir, de la cual van a regir la convivencia de una determinada comunidad. Y recién Marcos hablaba de una constitución, la Constitución de 1949, que sabrán fue derogada en el año 1955 con la dictadura militar, y luego en el año 1957 con una convención constituyente se extrajeron algunos derechos, no todos, de los trabajadores y las trabajadoras, la seguridad social, y se pusieron en el famoso artículo 14 bis. Esto respondía a un movimiento global, si se quiere, en donde el Estado iba a intervenir más en las relaciones sociales. Es decir, las sociedades, esto es lo que tenemos que entender, generan su propio ordenamiento jurídico, su propio derecho. Y el derecho es un discurso, y por lo tanto está sujeto a interpretación. Y quienes lo interpretan no es nada más ni nada menos que los poderes judiciales, el nacional, el federal y los provinciales. Es decir, es el Poder Judicial el que va a decir qué es el derecho de propiedad o qué es la libertad. Y estos dos derechos los menciono porque también sabrán que están en pugna su contenido. Según lo interprete un determinado espacio va a significar una cosa, o según lo interprete otro espacio, va a significar otra.
Lo cierto es que esta Constitución del 49, y ahora les digo por qué la menciono y por qué tiene importancia para la movilización del próximo 1 de febrero, responde, como les decía, a un movimiento global que se llamó constitucionalismo social. Después de la famosa Revolución Francesa, la razón y el iluminismo empezó a ocupar el lugar de la vanguardia, digámoslo así, y los estados modernos generaron estados donde había 3 poderes que tenían funciones delimitadas. Ahora, la función del Poder Judicial, no hubo ningún tapujos en los inicios que sea estrictamente política y ejercida por abogados, que en esos momentos donde había una alta tasa de alfabetización, solamente conocían las leyes los letrados, o los abogados. Esta concepción del Estado de Derecho liberal, es decir, que concebía a una persona sola enfrente de un Estado, donde debía conservar sus libertades, fue modificada por la Primera Guerra Mundial, por la existencia de la Organización Internacional del Trabajo, que surgió en 1919, pero fundamentalmente por las injusticias y las inequidades que producía el sistema de producción capitalista, en donde al aplicar la igualdad formal, es decir, todos somos iguales ante la ley, no se reconocían las desigualdades de las que partían las personas. Una cosa era alguien que tuviera determinados instrumentos para producir, y otra cosa era alguien que solamente para poder participar del reparto de riquezas de una sociedad tenía su propio cuerpo o su propio trabajo. Por eso la primera conquista legal del conjunto de los trabajadores, también a nivel global, fue la limitación de la jornada. Las jornadas eran muy extensas, iban entre 14 y 16 horas, y empezó a reconocerse que un sujeto no se realizaba si no se realizaba en sociedad. De hecho, esto no fue una cuestión eminentemente jurídica, sino que existe una encíclica papal del año 1891, después se van a poder expresar mucho mejor que yo en este aspecto, donde justamente reconoce la necesidad o la existencia de la función social de la propiedad y también de las instituciones intermedias que protejan determinados intereses como los sindicatos. Este movimiento fue de alguna forma transformado en los últimos 25 años del siglo XX, también a nivel global. Y empezamos también a tener un derecho que protegía más a la especulación o a los especuladores que al propio pueblo. Y cuando digo el propio pueblo, para que lo puedan percibir, me refiero a los trabajadores y a las trabajadoras que también son consumidores, o somos consumidores. De hecho, después de la reforma constitucional del año 94, hay un artículo que protege el derecho de los consumidores, porque también se trata de sectores vulnerables que tienen enfrente a grupos o a sujetos de derechos que son mucho más poderosos y tienen la capacidad de imponer. En este entendimiento se entiende o entendemos que es lo que se está intentando transformar desde todos los lugares, desde las facultades, que son las que forman a los futuros abogados y abogadas, y también a los futuros jueces, juezas, fiscales, para que tengan una concepción profundamente humanista del derecho. Porque si hay algo que pretende justamente el orden jurídico es evitar la cosificación de las personas, es decir, igualarla a las cosas, a las entidades materiales. Y la verdad que en esta lógica el derecho es un instrumento igualador, compensador, que intenta lograr justamente la igualdad de oportunidades. Y aquí se inscribe esta Constitución del 49 de la que hablaba Marcos, o incluso este artículo 14 bis, que también está siendo fuertemente debatido por otros sectores que lo postulan como un impedimento a las libertades individuales, a otras libertades que están en la Constitución. Y ustedes preguntarán qué tiene que ver con esto la Corte. Tiene mucho que ver porque la Corte es el pináculo, la cúspide, la cabeza del Poder Judicial. Y es la que termina de interpretar todas las sentencias y todos los derechos.
Y cuando tenemos una corte que, por ejemplo, sigue, les nombro algunas de las irregularidades, una agenda profundamente porteña, no tiene carácter federal, cuando tenemos una corte que está integrada por 2 jueces que aceptaron ingresar por fuera de lo que establece la Constitución, es decir, por decreto, más allá de que después su pliego haya sido aprobado por el Senado, que es lo que dice la Constitución Nacional. Cuando tenemos una corte que tiene más de 50 causas esperando a resolver por delitos de lesa humanidad y no cumple los tratados internacionales que dicen que la tutela judicial o las resoluciones judiciales tienen que llegar en tiempo y en forma, no tarde. Cuando tenemos una corte que resuelve todo lo que le puede llegar a interesar a la corporación judicial. Por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que se encarga de remover jueces y designarlos, o el famoso Persaltum, que tal vez escucharon alguna vez mencionar, para tratar también temas de jueces, pero no trata los temas que le importan a la totalidad de la población, como pueden ser las tarifas, los derechos del consumidor, de los trabajadores, o cuando lo hace en sentido y en interpretación contraria a lo que establece esta Constitución y este artículo 14 bis, y tratados internacionales que refrendan o refuerzan esos derechos, entonces tenemos una corte, como decimos, que le da la espalda al pueblo. Y uno se preguntará, ¿qué pasa con un poder judicial que, contrariamente a lo que sucede con el poder legislativo o con el poder ejecutivo, es decir, el presidente, los gobernadores, no pasan por la decisión del pueblo o por el escrutinio popular? En ese caso tenemos jueces que son vitalicios, se resisten a ser fiscalizados o auditados por la población o por el organismo que los tiene que auditar, que tienen ciertas jubilaciones consideradas de privilegio, o que los magistrados que están nombrados antes del 2017 no pagan impuestos a las ganancias. Es decir, una especie de ciudadanos de primera y de segunda. Creemos que este es el criterio que se está poniendo en crisis, y es por eso que existe esta convocatoria para el 1 de febrero a las 18 horas, que se va a replicar con este espíritu federal en varias de las provincias, para reclamar ni más ni menos que el Poder Judicial en general y su cabeza en particular tengan sus sentencias en base a lo que dice la Constitución. Porque los jueces, para poder asegurar la república, que no es más que la división de poderes, y que cada poder tenga su atribución y no haga lo que debe hacer el otro poder y viceversa, tienen que tener sus sentencias con un apego profundo a la Constitución Nacional o a la ley, y con total independencia de cualquier espacio político, pero también de cualquier poder económico. Además de esta cuestión, en lo que hace a la Corte Suprema de la Nación, tenemos también integrantes que se ha comprobado en diversas causas que investigan el espionaje ilegal, que han sido también espiados por lo que se llamó la mesa judicial o el organismo de inteligencia, evaluados sus llamados telefónicos, evaluados también sus viajes al exterior a través de la Dirección Nacional que se encarga de este tema, que es la Dirección Nacional de Migraciones, y estos jueces no se han pronunciado al respecto. De hecho, tenemos organismos internacionales como la ONU, que vino en el año 2019 por denuncias a investigar qué pasaba con este tema de las famosas escuchas ilegales que todos veíamos en la televisión, y que también tienen que tener, según lo que dice la ley, no por un invento mío, una autorización judicial previa. Las escuchas ilegales, a grandes rasgos, les digo, las escuchas judiciales o la interceptación telefónica tienen lugar para buscar pruebas, pero con carácter restrictivo, siempre y cuando tengan una orden judicial. Porque si no pueden violar el famoso derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental del Estado liberal de derecho. No, o que lo te había estructuren. mandado, que quiero ver cómo cierro. No, Reunión. sí, si quieren
Yo no soy administradora y no sé cómo silenciarlo, pero si no yo sigo, no hay ningún problema. Y esta persona que vino en representación de la ONU advirtió que en nuestro país había un plan, y lo digo con las palabras exactas con que salió el informe, sistemático y estructural de injerencia o intromisión del Poder Ejecutivo en ese momento nacional al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. De hecho, sabrán también, o no sé si han escuchado, que hay muchos jueces que han declarado como testigos en una causa que se llama la de la mesa judicial, denunciando presiones que en ese momento habían tenido el Poder Ejecutivo para sacar sus sentencias según la conveniencia del poder de turno. Esto no es una cuestión menor porque hay muchos jueces y juezas que honran su función en la Constitución Nacional, y cuando no se sometieron a esos designios, fueron o bien perseguidos o denunciados, o incluso algunas juezas, como Martina Force, por ejemplo, tuvieron atentados en su casa. ¿Y qué resolvieron estos jueces que no gustó al poder de turno? Por ejemplo, la inconstitucionalidad del aumento de dolarización de tarifas de luz, en ese momento, que era en contra de lo que establecía el artículo 42 de la Constitución Nacional, y el mecanismo para subir tarifas que exige audiencia pública. Por eso cuando hablamos de jueces que tienen que estar apegados y atender a la ley, hablamos de la ley en general, nuestra Constitución, que es nuestra Carta Magna o ley fundamental, y también las leyes y los tratados internacionales. Porque en definitiva, cuando una sociedad en la que hay mucha gente con pensamientos distintos, con derecho a tener pensamientos distintos, si no están mediados los conflictos o intervenidos por una ley, están mediados por lo que se llaman poderes fácticos o poderes de hecho, que es lo contrario al derecho. Estos poderes de hecho, que desde ya no necesitan para tener poder ni la Constitución Nacional, ni la ley, ni nada por el estilo. Por eso a veces suelo poner, para advertir esta desigualdad, además del derecho del trabajo, en mi carácter de laboralista, el derecho del consumidor, que toma el mismo mecanismo. Interpretar que entre un consumidor y un complejo monopólico que vende un determinado bien o servicio, hay una desigualdad inicial. No es como se interpretaba en el siglo XIX, que las dos partes que contratan están en igualdad ante la ley y pueden hacer un contrato y establecer las cláusulas discutiendo. Hay un ejemplo gráfico, ustedes o cualquiera de ustedes puede ir a una compañía de celular o a comprar un auto o a una empresa de medicina prepaga o a cualquier lugar grande de venta de electrodomésticos a poner condiciones en un contrato que ya les mandan o le exhiben predispuestos para que firmen, un banco también. La concepción del contrato del siglo XIX o del siglo XVIII es un acuerdo de voluntades en donde ambas partes pueden determinar negociando. Esto en una economía de mercado evolucionada no sucede porque el capital se va concentrando en su fuerza cada vez más y se monopoliza, es decir, de empresas de internet tenemos pocas, de celulares igual, de medicina prepaga igual, y ese monopolio hace que esa parte se vuelva más fuerte y puede imponer condiciones y nosotros como consumidores nos sintamos impotentes ante la deficiencia de un determinado servicio. Intento poner estos ejemplos prácticos o cotidianos porque me parece que es la mejor forma en que se ve la indefensión como consumidor y la impracticabilidad de un determinado derecho. Por eso, para tener una profunda transformación del derecho y del poder judicial, primero, o también, entre otras cosas, tenemos que cambiar la mentalidad de lo que consideramos que es el derecho, que no es una palabra santa, que no es una palabra sagrada, que baja de un árbol, sino que es una construcción social que está sometida a la interpretación de un poder que no es nada más ni nada menos que el poder judicial. Un poder judicial cuyo juez o jueza va a determinar que te corresponda o no te corresponda un derecho, la procedencia, la existencia,
o incluso la cuantía de una determinada indemnización. Por eso pedimos poder judicial apegado a la ley y no alineado a los intereses ni políticos ni empresarios. Así que bueno, quedo abierta a las preguntas y sé que ahora va a exponer otro compañero y espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias, Natalia. Escuchamos a Marcelo, si les parece, y después hacemos las preguntas a los dos expositores y las resonancias de lo que va guardando nuestro corazón y nuestra inteligencia frente a tamaña información. Te escuchamos, Marcelo. Gracias, Marcos, gracias, Natalia. Bueno, me presento brevemente. Mi nombre es Marcelo Ciaramella, soy cura en la diócesis de Quilmes hace ya 30 y largo de años. He vivido casi siempre en el conurbano, desde que soy cura. Actualmente vivo en Quilmes. La diócesis de Quilmes está comprendida por 3 grandes partidos del conurbano sur: Berazategui, Varela y Quilmes. Y bueno, además integro el grupo de curas en la Opción por los Pobres, y desde ahí es que intento vivir mi vida ministerial desde el pueblo, desde los pobres. Y también, bueno, interpreto que desde ahí tengo que hacer este aporte. El afiche, en la presentación decía que a mí me tocaba hablar de la dimensión social y pastoral. Y bueno, me pregunté en ese momento cuando vi el volante qué vendría a ser de toda esta bolsa de gatos que es el tema del Poder Judicial y la justicia y la Corte Suprema. ¿Qué podría yo decir? Entonces creo que en esta breve exposición lo que voy a hacer es decir cómo se ve la justicia, mejor dicho, cómo se ve el servicio de justicia desde abajo, es decir, desde el pueblo, desde la gente de a pie, en medio de la cual pretendo vivir. Por supuesto, no puedo hablar en nombre de los pobres, porque no soy quien para hablar en nombre de. Simplemente me parecía útil transmitir algunas percepciones, es decir, cómo se percibe el servicio de justicia desde la calle, desde el pueblo, las comunidades, la sociedad, los trabajadores, la gente, entre la cual me incluyo. Por eso quiero hacer esta aclaración, no soy el representante de nadie, simplemente expreso mi percepción desde abajo. Y hablo del servicio de justicia porque suponemos que el Estado tiene un poder que ha recibido del pueblo. Eso significa la palabra democracia, y por lo tanto el Estado tiene un poder que ha recibido de un mandante que es el pueblo, y el Estado y los funcionarios de gobierno son mandatarios, es decir, ejercen un poder que no les pertenece, y por lo tanto ese poder que le ha sido conferido por el pueblo deben ejercerlo en sintonía con los intereses del pueblo. Que suena muy bien a nivel teórico. El problema que tenemos es que esta formulación teórica está en crisis. Me parece que en el mundo, porque el Estado moderno está en crisis en general, y en particular en nuestra Argentina. Ya también la presentación del tema hablaba de la necesidad de democratizar la justicia, lo cual me pareció muy bien y a la vez me pareció muy contradictorio, porque si la justicia es parte, digamos, del ejercicio democrático. Si hay que democratizar la justicia es porque estamos percibiendo que la justicia no está siendo ejercida democráticamente, por lo tanto, entonces no es justicia. No sé bien qué vendría a ser. Quizás una caricatura de la justicia,
o una paradoja, pero cuando decimos hay que democratizar la justicia es que el servicio de justicia, el servicio que presta el Poder Judicial, que también es otra confusión, la gente común a veces dice la justicia, pero se refiere al Poder Judicial. El Poder Judicial es, digamos, el aparato del Estado para prestar ese servicio de justicia a la sociedad. La justicia es un valor, es una virtud, según los creyentes también, ¿no? Pero fundamentalmente un valor. Por lo tanto, hay uno de los tres poderes del Estado que debe hacer presente el valor justicia en la vida social, y ha recibido un poder que no le pertenece para poder, digamos, hacer justicia. Y en este sentido también recuerdo algo muy mencionado siempre en la enseñanza de la Iglesia, que es que la justicia no puede entenderse separada de la paz. Es decir, y precisamente uno de los fines del Estado es pacificar las sociedades, es decir, mantenerlas cohesionadas, unidas y en paz. La paz no solo como, entendida como ausencia de conflicto bélico, sino la paz como el ambiente, como la atmósfera en la cual se vive, pero por lo tanto no hay paz posible si no hay justicia, porque la injusticia o la justicia no democrática es una forma de violencia, y de hecho desde abajo, desde el pueblo, muchas veces se percibe cómo hay unos criterios para hacer justicia para los ricos, los famosos, los poderosos, y otro criterio para hacer justicia para el pibe de la calle, para el pobre, el trabajador, el, el negrito, entre comillas, ¿no? Como se suele decir prejuiciosamente. Eso es violencia. Que haya, lo mencionaba Natalia, que haya una justicia para los ricos y para los pobres es violencia, y por lo tanto no va a haber una sociedad pacificada sin una percepción de un ejercicio imparcial de la justicia. Bueno, entonces desde acá, desde estos presupuestos, digamos, me pregunto cómo se ve el servicio de justicia desde la calle, desde los pobres. Y un primer, no sé, adjetivo que se me ocurría es el servicio de justicia o el Poder Judicial se ve lejano. Es decir, por muchas razones, cualquier persona común que necesita litigar o conseguir justicia en algún tema, primero tiene que gastar un montón de plata. Porque es así, no porque le cobren el servicio, en muchos casos sí, porque si tenés un juicio y lo perdés tenés que pagar, sino todo lo que supone el papelerío, los traslados, el conseguir a alguien que te represente, que a veces son todas cosas muy lejanas para la gente de nuestras barriadas. Hablo, vuelvo a repetir, desde el conurbano bonaerense. Yo calculo que también la percepción de justicia desde las provincias también debe tener sus particularidades, desde nuestros pueblos, de las provincias, de las cuales seguramente hay entre los oyentes representantes. Yo lo digo desde el conurbano, que es un lugar superpoblado y un lugar, digamos, con un alto porcentaje de trabajadores, de pobres, de barriadas alejadas de los centros. Entonces, se me ocurre decir que se percibe lejano, por un lado, porque económicamente es lejano asumir un proceso de hacer justicia en algo. Tenés que tener algo de plata. También lejano en el lenguaje. Pasa algo parecido que con la iglesia, que a veces habla un jeroglífico que no entiende nadie, y a veces los que estamos acompañando la fe del pueblo tenemos que resignificar el lenguaje de la liturgia, de la catequesis, porque el lenguaje oficial o el lenguaje de los documentos no es el lenguaje de la gente. Lo mismo ocurre con el Poder Judicial. Se me ocurren muchos paralelos con la salud, ¿no? Voy a decir algunas metáforas
comparativas entre el derecho y la salud, porque el lenguaje de la medicina también es inentendible para la gente. Si no hay un médico, una enfermera que te explica lo que realmente te pasa, si el médico o la enfermera le dicen al paciente con el nombre técnico lo que tiene, el paciente cree que se va a morir, porque generalmente los enunciados para designar las enfermedades, las patologías, son palabras muy difíciles que a veces meten miedo. Lo mismo pasa en el derecho, a veces hay palabras imposibles de entender que meten miedo y se necesita un traductor, o sea, un abogado, que traduzca todo ese mundo de enunciados inentendibles al hablar de la gente. Y acá también es donde hay mucho aprovechamiento. Puede haber, la maldad existe en todos los rubros, también en la iglesia y en cualquier otro rubro de la vida social, pero por eso hay muchos aprovechadores, porque muchas veces la persona común no entiende nada, recibe un escrito. Yo me acuerdo cuando mis papás hace muchos años se separaron, ya no viven, pero cuando mi papá recibió el escrito del divorcio me llamó angustiado porque no entendía, no entendía, no entendía nada. Yo tampoco entendía porque no soy abogado. Y bueno, después un abogado se lo tradujo. Entonces, eso también hacia la lejanía, ¿no? El derecho habla un lenguaje que no es el lenguaje del pueblo. Y después, la lejanía geográfica. Generalmente los tribunales están en los centros, están lejos de los barrios, por ejemplo, en el conurbano. Y ir, por ejemplo, Quilmes. Yo vivo en la parte oeste de Quilmes, casi en San Francisco Solano. Los tribunales de Quilmes están a 1 hora de acá, en colectivo. Y eso también supone un gran desgaste, ir y venir, ir y venir, ir y venir a lugares alejados de los lugares donde transcurre la vida. Entonces lo primero que se me ocurre es que el servicio de justicia suena lejano a los pobres. Lo segundo objetivo, hice una lluvia de ideas, dije a ver qué es lo primero que se me ocurre. Lo segundo es lento. Parece que la lentitud es casi una cualidad intrínseca de los procesos judiciales, porque en la iglesia, donde también existe una justicia interna, los procesos duran 1000 años. Digo, por comparar. El proceso de una enfermedad no puede durar 1000 años, porque un tratamiento tiene que durar lo más rápido posible, porque si no el enfermo puede empeorar. Entonces, comparando con la salud, cuando hay un diagnóstico tiene que haber un tratamiento inmediato, porque si no hay un tratamiento inmediato, el enfermo puede empeorar. Cuando hay una necesidad de hacer justicia, la lentitud generalmente juega en contra de la gente, en contra del pueblo. Digo en general, pues habrá casos que no. Inclusive es más, lo vemos en la Corte Suprema, la lentitud juega a favor de los intereses. Hay causas que se cajonean para que nunca se haga justicia, porque si se hace justicia se perjudica un rico, un poderoso, un expresidente, etc. Y a veces en las causas de la gente común también, a veces hay intereses que la gente no conoce, y la lentitud tiene que ver con eso. O tiene que ver con la plata, porque si no le pagás al abogado, la causa no avanza. Lo cual me parece horrible, porque está en juego una virtud, un valor que tiene que ver con la paz. Y por eso también hay mucha violencia social relacionada con la falta de justicia. Dice la enseñanza de la Iglesia que a veces la justicia es un objetivo, una meta largamente esperada, ¿no? Que se espera, una espera y no hay justicia. Bueno, precisamente uno de los conflictos con la Corte Suprema, que es la última instancia de este servicio de justicia, es que no solo hacen que las causas duren los que a ellos les parece, sino es que no admiten ningún tipo de cuestionamiento, porque ¿a dónde encontrás un juez de la Corte para decirle algo? ¿A dónde lo encontrás? ¿A dónde encontrás un juez de Quilmes para decirle algo? Yo creo que la lejanía también tiene que ver con esto. Me da la impresión de que no hay control social sobre la justicia.
De hecho, la Corte Suprema, yo no entiendo nada de leyes, Natalia, pero ese artículo 280 que todos citan, que es un artículo que habilita que la Corte dé por cerrado un caso sin dar explicaciones de por qué lo cierra. Me parece una barbaridad. Es más, me parece violento. ¿Quiénes son? Es todo Ellos. tal cual lo decís, Marcelo. Solo eso te quiero decir, todo tal cual lo decís. Bueno, es decir, me parece horrible. ¿Quiénes son? ¿Seres de otro planeta? Que son marcianos, que están por encima de nosotros y no pueden ser cuestionados y pueden dar por terminado una causa sin decir que la dan por terminado porque tienen un interés o porque han sido sobornados por alguien. Puedo pensar que es por eso. Y esa sospecha también hace que la justicia suene lejana, y lejana de la vida y las penurias diarias de los pobres. A nivel popular, ya que estamos hablando de esto, también yo me preguntaba, ¿cuál puede ser la percepción popular del cuestionamiento a la Corte Suprema? Me da la impresión que a nivel del llano, pocos saben qué es la Corte Suprema. Y los medios, muchos no nos ayudan para informar, porque bueno, ese sería otro tema de otro panel. Para mí el periodismo casi ya no existe, es decir, existe una cosa que se le parece, que es decir, aquellos enunciados y aquel discurso que el que paga a los periodistas, entre comillas, quiere que se diga, pero eso no es periodismo. Entonces muchas veces la gente tampoco tiene en los medios una explicación acabada de cuánto le puede influir en su vida. Porque también escuché a algún dirigente social decir, la Corte no está en la agenda de la gente, a la gente que le importa. Bueno, a la gente le importa la justicia. Y hemos visto cómo hay casos de gatillo fácil o de delitos cometidos contra personas del pueblo que finalmente van a la Corte Suprema. Porque pasan las instancias y no le dan bola, no le dan bola, no le dan bola, finalmente llega a la Corte Suprema tarda 14, 15, 20 años en expedirse. Entonces puede afectar a los pobres, porque hay causas, especialmente relacionadas con delitos graves, que a veces duermen en el cajón de la Corte y afectan a los pobres. Pero en general, la Corte es tan lejana como suena lejana el Poder Judicial y el Servicio de Justicia. Las sentencias llegan en tiempos totalmente distintos a los tiempos de los hechos. Porque una cosa, a ver, por poner un ejemplo, no sé, te matan un hijo, te lo matan hoy, y la sentencia llega dentro de 20 años. El tiempo cualitativo ya pasó. Igualmente la justicia tiene que llegar cuando sea, pero es un despropósito que un caso como este, como el que estoy poniendo de ejemplo, tan grave, tan sensible, tenga un tiempo de desgaste tan prolongado. Nuestra vida es tan corta, ¿no? Como dice el texto bíblico, nuestra vida es un ayer que pasó, es un soplido. Por lo tanto, es un despropósito que si nuestra vida es un soplido, un proceso judicial tarde 20, 30 años. Bueno, lo vemos con los juicios por crímenes de lesa humanidad. Que bueno, está bien, hay que hacerlo, la justicia tiene que llegar cuando sea, pero estamos juzgando hechos de hace 40 años, se están muriendo todos los testigos y todos los participantes. Por eso hay que ir rápido. ¿Qué está haciendo la Corte Suprema? Nada, en relación a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Entonces, en un punto sí afecta la vida de los pobres, aunque muchos no sepan de qué se trata la Corte Suprema. Cuando hablas de Suprema, la gente piensa en el pollo. De hecho, cuando vas a la carnicería te dice, te corto una Suprema. Acá, por lo menos, en el conurbano se dice así, es posible que en las provincias tenga otro nombre. Para ir terminando, es importante el tema del control ciudadano sobre la justicia. Quizás existen mecanismos de control, porque la democracia es un sistema de pesos y contrapesos, de permisos y prohibiciones, pero yo
yo no percibo, creo que la gente no percibe que a los jueces alguien los controle. Ahora, un comerciante que no paga el impuesto, o un comerciante que no tiene el cartelito, le cierran el almacén. Eso también lo percibe la gente, que a veces hay una justicia implacable, perdón, para las boludeces, y una justicia demorada, e incluso una justicia fantasma, porque vos no sabés dónde están los tipos que tienen en sus manos tus causas. No le conocés la cara, no sabés cómo hablan, no declaran a la prensa, no dan explicaciones, y a veces dan explicaciones a través de los fallos, que son explicaciones de 1000, 2000 páginas que nadie va a leer. Entonces yo creo que hay muchas cosas que están distorsionadas. Algunas de esas cosas, Natalia describía el origen del derecho, el origen del Estado liberal y del Poder Judicial. Inclusive, a veces me da la sensación de que nuestras leyes parecen adaptables a las necesidades del poder. Porque siempre que hay una ley que parece que se va a imponer, aparece algún juez inventando algún artículo, algún inciso, alguna cosa que hace que esa causa no se resuelva justamente. Y entonces decís que, bueno, echa la ley, echa la trampa, pero parece haber más trampas que leyes. Porque para quienes tienen mucho conocimiento del derecho, para quienes tienen mucho dinero, para quienes tienen mucho poder, el derecho parece hecho a su medida, porque siempre encuentran algún recoveco, siempre encuentran un artículo, siempre encuentran un inciso. Yo, como desconozco las leyes, y como la mayoría de la gente, digo, eso pasa de largo. Pero me pregunto si no hay que reformular también la Constitución, porque, bueno, de hecho, la llegada de gobiernos progresistas a países de Latinoamérica como Chile, y digamos la previa del cambio de gobierno en Chile, ha sido una enorme resistencia contra un Estado de derecho que no respondía a las necesidades del pueblo. Acá tal vez pueda empezar una resistencia así, una resistencia contra un sistema de leyes que no representa los intereses del pueblo, contra una casta judicial que parece palaciega, aristocrática. De hecho, bueno, el Palacio de Justicia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un palacio? ¿Que hay reyes ahí? Uno se pregunta, ¿por qué tenemos tan naturalizados esos términos? Porque, bueno, el lenguaje también es político, ¿no? Y hablar precisamente del Palacio de Tribunales, hablar de magistrados, de tipos además que no pagan impuestos, no tampoco sabemos por qué. Entonces, todo eso contribuye a la lejanía, a la sospecha, y también al descrédito de un valor fundamental para nuestra vida, que es la justicia. Termino con una anécdota que recordaba en estos días. Hace unos años, el querido amigo Julián Axat, del Ministerio Público Fiscal, me invitó a un panel en tiempos donde el Ministerio Público Fiscal existía, porque desde que está el procurador puesto a dedo por Macri, parece que no parece existir, pero en tiempos de la doctora Alejandra Gilscargo había una inquietud muy instalada en Julián y en Alejandra también, acerca de qué esfuerzos había que hacer para acercar la justicia al pueblo. Entonces, un poco el panel era ese, ¿no? Cómo no sé si la palabra era democratizar, o cómo popularizar el acceso a la justicia. De ahí también nació Atajo, ¿no? Que es una sigla que significa Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, que son tribunales móviles que van a los barrios para que la gente, de manera absolutamente gratuita, haga las consultas que quiera, inicie los trámites que quiera sin necesidad de ir a los tribunales. Hay parroquias y capillas nuestras de la diócesis de Quilmes que prestan sus edificios para que funcione Atajo. Y eso me pareció un gran esfuerzo, un esfuerzo importante. Y yo decía en el panel que a veces se me viene a la mente que el Poder Judicial tiene que dejar de ser un poder
tan vertical y aristocrático, y tiene que ser una red de justicia más horizontal, como es el sistema de salud, porque si vos te duele la cabeza o tenés fiebre, vas a la salita, y si en la salita ven, es decir, el centro de atención primaria, si en la salita ven que lo tuyo es más que una fiebre, te derivan al hospital, y si en el hospital ven que lo tuyo es grave, te derivan al hospital de agudos. Así funciona la red sanitaria. Pero en el sistema de justicia falta la atención primaria. Lamentablemente, Atajo fue demolido por Macri, sobrevivieron algunos pocos centros, porque la idea era multiplicarlos. Ahora con este procurador de cartulina que tenemos hace unos años, eso avanza a pulmón, porque ahí hay gente muy buena, y digamos los centros que sí funcionan aquí en Quilmes prestan un enorme servicio, pero ese sería el comienzo de la red, es decir, lugares territoriales donde la gente pueda pedir justicia sin tener que viajar 2 horas, sin tener que gastar plata y sin tener que pensar que se va a meter en un mundo del cual no entiende nada. Bueno, y muchas cosas más podríamos reflexionar, pero creo que a modo de conclusión, el servicio de justicia luce bastante alejado de los intereses del pueblo, y creo que la protesta contra la Corte es la protesta del pueblo, porque la Corte no representa los intereses del pueblo, y gran parte del Poder Judicial se percibe que tampoco. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Y en tu voz resuena la de muchos porque vivís en el pueblo, así que padecés las mismas cosas que padece la gente. Así que en tu relato reviven tanto de las personas con las que nosotros habitualmente trabajamos y esos sufrimientos que descubrí los sentimos tan dolorosos. Y eso es lo que largamente espera y lo que clama al cielo. Y exige de nosotros una toma de postura y un posicionamiento y una acción. Queda abierto los que quieran pedir la palabra, hacer alguna reacción, algún comentario, alguna pregunta. Tenemos unos minutos. ¿Levantan la mano, ponen la manito o levantan la mano? Bien, Susana. No, simplemente quería mencionar que el sistema penal en verdad tiene otras particularidades con respecto a la población vulnerabilizada. O sea, el contacto, evidentemente, ahí no se ve lejano, porque el sistema penal, precisamente, sobre todo el juvenil, se fundamenta, digamos, básicamente sobre la población de menores recursos, y de hecho lo vemos en los institutos de adolescentes en conflicto con la ley penal y en las cárceles de adultos, donde evidentemente la mayor cantidad de población carcelaria pertenece a barrios y a poblaciones vulnerabilizadas. O sea, ahí se da una característica, y eso ocurre en toda América Latina, incluso hasta en Estados Unidos, donde la mayor cantidad de población carcelaria que está dentro del sistema penal juvenil, evidentemente tiene que ver con que hay una previa designación, una previa estigmatización con respecto a esa población para terminar encarcelado, porque no, digamos, otros sectores sociales evidentemente no tienen la misma frecuencia de estar incluidos en ese sistema. Fíjense el caso, por ejemplo, que por ser mediático tiene mucha repercusión, que es el caso del asesinato de Fernando Báez. Fíjense lo que digamos, que si avanza es porque es un tema mediático. Si no fuera así, evidentemente quizás no tendría el mismo encaminamiento. Simplemente eso quería mencionar. Hay una pregunta para ambos. Marta Riola pide una reflexión
acerca de los llamados golpes blandos perpetrados por la justicia en América Latina. ¿Para quién es la Natalia. pregunta? Ah, O Marcelo, sí. Sí, que me arranque Marcelo es lo mismo. Sí, Marcelo, por favor. Bueno. no, no la veo. Bueno, breve. Exactamente, por eso hablamos del poder real o el poder económico en este caso, en un momento que, como bien dijo Marcelo, los estados de derechos el Estado moderno está en crisis, todas sus instituciones. Hay una gran crisis de representación política o de representación social en general, con lo cual vemos que hay ciertas empresas que tienen nombres raros, no sé, empresas unicornios grandes, que tienen más patrimonio o más PBI que un mismo Estado. Con lo cual, estos poderes reales o fácticos o económicos que van atados de la mano, no podemos analizarlo sin ver qué sistema económico nos rige, ¿no? Utilizan a los poderes, desde mi punto de vista, más flacos, menos democráticos, más aristocráticos, como dice Marcelo, más lejanos a lo popular, para enquistarse y utilizarlos y poder establecer los mismos regímenes económicos de desigualdad que en otro momento se hicieron o se instalaron a través de dictaduras latinoamericanas o dictaduras militares. Esta es mi visión, porque la verdad que lo que vimos en Argentina lo vimos replicado también en otros países de Latinoamérica, de manera casi calcada, les diría. Lo que fue acá la causa de los cuadernos existe de una forma muy similar en Ecuador, de otras formas o con otros modos y a través de los fiscales, como también mencionaba Marcelo, que teóricamente son organismos que tienen que defender al pueblo y a la legalidad, acusando a representantes de las mayorías que intentan tener otra visión, otra cosmovisión del mundo, del derecho, del poder judicial, de la gente. Y bueno, y utilizaron este poder judicial, y de la mano de quien dijo, no la quiero rebautizar, pero no sé si es Esther, también en consonancia con los medios de comunicación, que también sirvieron para propagar esta otra visión del derecho, en lo que se llamó persecución judicial, o el término en inglés lawfare. Es decir, usar el derecho y a este poder judicial con una máscara, ¿no? Yo siempre digo, el monstruo nunca toca la puerta presentándose como tal, ¿no? Siempre lo hace con formas más bonitas o más lindas, contra la lucha de la corrupción, el narcotráfico, pero siempre llevando a más desigualdades o a más persecución, como también decía Esther, de los desiguales, de aquellos que están más desprotegidos. Entonces, por eso es importante, y por eso creo que está en la discusión popular, y es necesario que así sea, que tenemos un poder que se prestó, fue más flaco, más sensible para producir este resultado, porque precisamente, como dice Marcelo, no tiene forma de ser auditado, fiscalizado, cuestionado, preguntado por su pueblo, que es la fuente de legitimación última. ¿Qué es esto? Que es el que lo sostiene en la causa y es el destino de ese poder judicial, el pueblo, y que no está cumpliendo con esa misión. Así que celebro también en esto la visión que dice Marcelo, porque necesitamos un giro de 180 grados en esta materia jurídica, porque si este poder real eligió el poder judicial para llevar a sus propósitos que no son los nuestros, o que no son los del pueblo, bueno, es justamente porque tiene estos puntos que ahora estamos empezando a discutir. Nada más. No tengo mucho más para agregar. Creo que los poderes fácticos, especialmente el poder económico, a lo largo de la historia, siempre ha buscado la manera de llevar el Estado al servicio de sus propios intereses. En un tiempo, interrumpir un gobierno democrático por la fuerza, y ahora es poner uno de los tres poderes en función de sus intereses. Son muy creativos los muchachos en ese sentido, pero bueno, tampoco sé si esa va a ser la figura del futuro, porque esto también en algún momento se va a agotar, pero hoy se percibe el golpe blando o el golpe institucional
como una llave que abre todas las puertas, porque fíjense lo que nos ha pasado a nosotros, que un gobierno con aciertos y errores, que intenta gobernar desde una mirada más popular, más amplia, más democrática, más inclusiva, está atado de pies y manos en muchas cosas. Es decir, 4 años le alcanzaron a una dinámica no solo neoliberal, sino, digamos, para el proyecto del poder económico, para dejar muchas cosas imposibles de desatar. Sin duda, hacer el mal es mucho más fácil y más rápido que hacer el bien, ¿no? Entonces, uno se plantea cosas, pero no las puede hacer, porque, digamos, el Poder Judicial quedó absolutamente convertido en un campo minado, ¿no? Y entonces cualquier causa sensible en favor de intereses populares va a parar a un juzgado o a un juez que está arreglado con alguien del poder económico. Digo arreglado por no sé qué palabra usar, pero que está en línea con el poder económico. Entonces, realmente va a ser muy difícil desmontar esto. De hecho, a nosotros nos está costando mucho, como Argentina, desmontar este sistema judicial. Me hace acordar las películas que veía de chico de los Tres Chiflados, que a veces iban a vivir a una casa, que la casa era el cartón del frente con las ventanas pintadas, y de pronto se les caía para adelante y atrás no había nada, ¿no? A veces siento que el sistema judicial parece eso, ¿no? Como una fachada, pero que, por supuesto, como decía la compañera Susana, habría muchos matices que puntualizar, estamos hablando en términos muy generales y con poco tiempo, pero sin duda que no todos los integrantes del Poder Judicial son así, hay gente buena, yo creo que hay más gente buena que gente mala, pero la gente mala tiene más prensa o pesa más. Pero creo que va a ser difícil desatar este sistema en América Latina. Pero estamos en esa lucha, ¿no? Plantean, Cristina, temas como para otro encuentro, que es ver quiénes hacen la justicia, poder legislativo sería, y el Ministerio de Seguridad, porque dice que el Poder Judicial actúa cuando el hecho ya está consumado. Claro. Y hay una pregunta interesante que hace a lo inmediato, que dice de Rodolfo, si hay chance cierta en que la democracia participativa, el pueblo en la calle, pueda impulsar la democracia representativa para superar los actuales condicionamientos. ¿Qué chance hay que esta movilización popular mueva estas otras cosas? ¿Qué les parece? Yo creo que la manifestación popular es una herramienta imprescindible. Lamentablemente estamos viviendo esta situación inédita de la pandemia que le puso un freno obligado a la expresión popular, pero bueno, Dios mediante, vamos recuperando lentamente las posibilidades de estar en la calle, porque es la forma de meter presión. Pero ¿por qué meter presión? Porque el pueblo es el dueño del poder. Suena teórico, pero es así. Entonces el pueblo tiene que reclamar que ese poder que ha delegado en sus funcionarios sea ejercido en relación a sus propios intereses. Por lo tanto, la manifestación popular es imprescindible. Después habrá expresiones más o menos organizadas, más o menos prolijas, más o menos desprolijas, bueno, pero el pueblo es caótico, es así. Es decir, la manifestación popular no se caracteriza por ser ordenada, pero sí es importante que ejerza una presión efectiva. Recordemos la famosa marcha contra el 2x1, en pleno gobierno de Macri, que fue espontánea. Yo recuerdo que participé y había sectores muy diferentes manifestando, pero digo, eso hizo que volviera atrás.
sin más mediación que ir a la plaza y nada más, porque fue eso, fue manifestar, cantar, meter presión. Entonces yo creo que hay que meter presión en cuanto a la pandemia vaya aflojando, porque creo que es eso lo que nos ha detenido. Otra cosa no sé si hay. Eso es lo que nos ha puesto un freno de mano, pero tengo confianza de que a partir de ahora el pueblo tiene que manifestar en la calle, así es propio de la democracia, pero no manifestar, vuelvo a repetir, por una cuestión simplemente de catarsis. Es ir a reclamar que el poder le pertenece, ir a recordarle al Estado que el poder que tiene el Estado no es de él, sino que es del pueblo. Agregar, Marcos, a lo que decía Marcelo, con la importancia fundamental de la movilización popular con este contenido, ¿no? Reclamar que es un poder que no se parece a su pueblo, y lo que pasó con este fallo Muiña, que fue en mayo del 2017, y yo también percibí lo mismo cuando estuve, gente con distintas filiaciones políticas o sin una, pero que consideraba ya que era un patrimonio cultural, político y simbólico de nuestra sociedad, la memoria, la verdad y la justicia. Y eso llevó muchísimos años de movilización popular, de lucha, de cambio cultural. Pero también hubo otro episodio en donde fue muy importante la movilización popular, y que lo recordamos el último 28 de diciembre, cuando se cumplieron 20 años en donde la Corte, recordarán también mencionado, referida como la Corte de la Mayoría Automática o Menemista, declaró la constitucionalidad del corralito que había salido a 20 días, y le ordenó a una persona reintegrar los dólares que el juez le había devuelto, ¿no?, de su depósito. Tomó ese caso por lo que se llama el mecanismo de persaltum, es decir, cuando le interesaba para validar un sistema económico, y allí las demandas que habían surgido el 19 y el 20 de diciembre se unieron en lo que terminó por explotar en una corte que se sabía que efectivamente era de la mayoría automática, una corte que validó las privatizaciones, por supuesto por fuera de la Constitución, tuvo fallos también antisindicales y antiobreros, y la sociedad se unió y se ató para reclamar que no le estaban protegiendo sus derechos, desde el derecho de propiedad hasta otros derechos sociales, si se quiere, como se llaman los de segunda generación. Si bien no se tuvieron los números para sacar a los jueces por pedido de juicio político, esa movilización que transcurrió, y que fueron movilizaciones durante todo el año 2002, terminó con la renuncia de estos jueces de la Corte y con el juicio político de dos de esos cortesanos, que no habían tenido inicialmente los números en el Congreso, pero que después los mismos legisladores que habían estado en contra se dieron cuenta que la movilización popular era imparable. Entonces, siempre vale la pena que el pueblo tome la titularidad de sus derechos y que se sepa destinatario final de estos poderes, como decía Marcelo, porque experiencias históricas hay, y hay muchas. Muchas gracias. Y con esto y el último comentario que leo, que es de cómo hace falta que esté instalado a nivel popular esta responsabilidad de la desestabilización de los gobiernos populares que tuvo la justicia, y que para lograr eso, a este movimiento popular también tendría que llegar a haber una institucionalización a nivel de políticas públicas que organice, así que es una invitación a esto, ¿no? A la participación pública y a este encuentro con otras temáticas, rumiar lo que acabamos de ver, lo que pasa por nuestro corazón, lo que vemos en nuestros barrios, y poder reconvocarnos para seguir estas reflexiones. Porque para que cambie esto no basta un encuentro, ni entre nosotros, falta toda una movilización de la sociedad, y nosotros tenemos que tener como espacios concretos sobre lo que hay que trabajar con la gente para que la justicia llegue. Se la rogamos a Dios y la construimos entre nosotros. Empezando así, ¿no? De esta percepción de las injusticias donde vive el pueblo.
Así que muchas gracias, Natalia, un Marcos. gusto, Marcelo también, por la disponibilidad. Gracias a todos por estar y bueno, con los equipos de Disculpa, yo cuidadores. levanté la Sí, mano y quería... sí, Estela. Sí, disculpa, Estela de Santa Cruz. Bueno, primero agradecer toda esta charla porque es muy clarificadora y nutritiva, ¿no? Y también pensar que cómo ser transparente en esta construcción, que sea más colectiva, que sea más allá del partido del turno en el que esté en el país gobernando, sino que sea algo para los ciudadanos y para todos los ciudadanos del país, ¿no? Y desde estos dos espacios, bueno, concuerdo plenamente que la manifestación pública y estar en las marchas y el pueblo en la calle creo que es la primera propuesta, pero también pienso cuál es la propuesta para desmontar toda esta realidad que vivimos desde, por lo menos desde este lugar, desde las comunidades eclesiales de base, ¿no? Creo que es una invitación a, a ir pensándonos como ciudadanos y ver cuál es la propuesta también para seguir profundizando este tema. No se te escucha, Marcos, disculpa. Muteado, Marco. Ahí estamos. Digo, ¿cómo desde la formación, desde las cartillas semanales en las comunidades eclesiales de base, se puede bajar estos temas, en los núcleos territoriales de cuidadores, trabajar estos temas que nos repercuten y estamos en muchas de estas situaciones por esta justicia que nos llega? Así que lo que decía Estela es genial. No es un tema de un partido, es un tema de la sociedad todo, de todo el pueblo que necesita la justicia. Y se irán sumando los que están participando de algún partido, de alguna organización, pero el clamor es del pueblo. Así que estamos todos invitados. La propuesta es que algunas personas de ambas organizaciones ahora van a intentar sintetizar con la grabación de este conversatorio y las notas que hayan tomado, Ana Belén, Marta Arriola y cada uno con su grupo, para enviar algo a nuestras comunidades para seguir la reflexión o iniciarla, y también, si es posible, publicar algo en nombre de ambas organizaciones. Y estamos disponibles para escuchar sugerencias sobre cómo continuar este espacio en tiempo, en expositores y en perspectivas para ir analizando. Que esto que atraviesa la gente, que nos atraviesa como comunidades, como cuidadores, no nos deje fuera, tenemos que estar ahí, desde nuestra mirada que es creyente, y porque somos creyentes creemos en el Dios de la justicia, y una justicia que llegue. Muchísimas gracias de nuevo, Marcelo, Natalia, Gracias. a todos los que Gracias, participaron. Una- Ana Belén, ¿sí? Sí, permiso. ¿Qué? Una observación cronológica nada más, si estamos de acuerdo, me parece que amerita primero poder hacer una expresión pública, sumándonos a todo el resto de las organizaciones a nivel nacional que están en esta propuesta. Entonces, primero poder elaborar con Marco, Marta y algún otro compañero, elaborar un comunicado, como le querramos llamar, ¿no? Y después ir dando pasos en esa otra propuesta de poder elaborar algún tipo de cosita, de herramienta, que quizás algunos de ustedes sean más prácticos, más pastorales, para poder seguir trabajando. Pero repaso, entonces, lo que estoy preguntando y a la vez proponiendo es, pues, de cara a la inmediatez del tiempo, del 1F, poder primero elaborar un comunicado, hacer público nuestra postura como comunidades eclesiales de base y como cuidadores, ¿no? Y en una segunda instancia ir dando paso en la posterior elaboración de alguna herramienta más pastoral. Eso es lo que estoy proponiendo. Entonces, para cerrar, entonces, primera propuesta es lo del comunicado. Los que están de acuerdo, ponemos la manito en todo caso. Ana Belén, creo que hay consenso para la primera. La segunda es la elaboración de
cartillas, de una bolsita de herramientas para trabajar con nuestra gente, en nuestras comunidades, en los núcleos territoriales, este tema. Los que estén de acuerdo, manito levantado de vuelta. Muy bien. Entonces, habiendo recibido la afirmación, la propuesta, la aceptación de las propuestas, le agradecemos y estén atentos a otras invitaciones o a través del equipo nacional o del grupo de cuidadores, vamos proponiendo temas y expositores. Muchísimas gracias a todos. Reitero el saludo a Natalia y a Marcelo. Nos Gracias a encanta estar con ustedes. ustedes. Un abrazo a cada uno. Buenas noches. Buenas Y a noches. trabajar por la Buenas justicia. noches. Buenas noches.